¿Qué tal? Es siempre pues un gusto estar en esta relación en el día a día con todos ustedes acá en Contacto Deportivo. Bueno, un tono de azul de José Pablo, otro el mío, el otro el celeste y blanco prácticamente de Guatemala. Y hablando de Guatemala, vamos a tener como tema principal, como lo dice el titular, la selección sub-20, que en la parte deportiva planificada de hacer un segundo campamento antes del Mundial, pues lo cumplió. Creo yo, llenando buenas expectativas del técnico, el caso de Rafael Loredo. Resultados, pues también buenos, porque dos victorias, el primero 1-0 en el segundo partido contra Chivas USA, el último ayer contra el Birmingham 2-1, y con un accidente dentro del juego que tiene repercusión. Les cuento, ahí les va a mostrar José Pablo el elocuente pie y sobre todo tobillo derecho de Xavier Fernández, el grandote arquero, que también lo ven en el cuadro. Es un muchacho que acaba de cumplir 18 años y ya pues tiene una estatura privilegiada de 1,92. Pues él sobre un despeje le metió la plancha el jugador del Birmingham, el árbitro dejó seguir, él se quedó tirado y de ahí salió la acción del gol que en ese momento empató. Ya verán las acciones del gol de Eddie Palencia, ese chico tan atrevido que es esa pequeña persona, aunque es chiquito, que pertenece al especial de comunicaciones. Hablando de comunicaciones, se ha convocado para una conferencia de prensa en la sala respectiva en el Cementos Progreso para el próximo viernes, y esto dentro de lo que representa, pues hablar sobre todo de sus categorías inferiores y división especial. Entonces, eso de Palencia fue el uno, a los 3 minutos esa plancha y gol de ellos, validado por el árbitro, y posteriormente a un rechazo del arquero del Birmingham, ya verán la acción también, ahí están las imágenes que se enviaron, en este caso sobre todo Alex Arguete de la Federación, del gol de la victoria vía Jeffrey Bandes, pero ese accidente del gol trae consecuencias. ¿Por qué? Porque tanto Xavier Fernández como eh, otro guatemalteco español, en el caso de Luca Altamirano, que juega en el Alcantarilla de Murcia, España, pues perdieron su conexión por estar golpeados y no poderse desplazar en forma normal en esos enormes aeropuertos que tiene Estados Unidos, y ellos están varados en este momento sin que tenga el auxilio federativo, porque el resto de la delegación, el grueso de la delegación, se vino a Guatemala y tienen programado su vuelo de arribo para las 10 de la noche. O sea, cosas de guate, cosas, y a ver qué hacen con los dos muchachos, porque ahora incluso un guatemalteco que reside en Estados Unidos y un colombiano, que fueron los promotores de esta gira de partidos, no responden sus aparatos celulares para entrar en auxilio de ese par de muchachos. Pero junto a lo futbolístico que les hemos presentado y recordado en los resultados, que también fue una derrota ante Chivas en el partido de revancha y un empate inicial ante el Rovers, pues encontramos que hubo temblor, y ahí les va a presentar José Pablo el comunicado oficial de la FIFA que dice: no cede Indonesia. Se termina esa designación para ese gigantesco país asiático, además muy poblado. El último reporte ahí dice 277 millones de almas en un país netamente musulmán. Bueno, ahí tienen ustedes en el fondo, pues, la postura natural de mi nieto Joaquín, de 4 años, que está embebido con su tablet, y lo que encuentra ahí es lo que provoca la explosión respectiva natural a esa edad. José Pablo, ¿qué te dice la combinación de lo deportivo cumpliendo con los parámetros establecidos por Loredo, y en lo deportivo, pero con pantalón largo al mismo tiempo, y cuestiones políticas, religiosas, etcétera? Ahora una gran incógnita puesta ahí de cuándo vaya a decidir la FIFA quién será el país que sustituya a Indonesia, y si se cumpla con lo que FIFA pretende de que las fechas no varíen y que se arranque el Mundial donde sea del 20 de mayo y se termine el 11 de junio. Gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Pues la FIFA tomó su decisión. Ellos consideran prudente el hecho de tener que cambiar la fecha. Bueno, no, la fecha no se sabe aún, pero sí la ubicación, el lugar, ya no será en Indonesia. Se ha incluso hecho viral en las últimas horas lo de el jugador de la sub-20, en el caso puntual de Figo Montaño,
porque él en su momento, cuando se logró la clasificación, se tatuó literal, somos mundialistas sub-20 Indonesia, y ahora ya no va a ser en Indonesia, entonces se hizo viral realmente en las redes sociales el tatuaje que él se hizo. Y ojalá no sea permanente, porque si no es permanente se lo borra, pero si es permanente ahí le quedará como anécdota. Sí, le quedará, creo yo, como anécdota. Lo cierto es de que el logro consiguió, nadie se los va a quitar. O sea, ellos ganaron su derecho a poder participar en la Copa del Mundo. Habrá que esperar qué dice la FIFA, o sea, en dónde termina siendo o disputándose el torneo. De disputarse tiene. La gran duda, la gran incógnita va a ser dónde. Y en la parte futbolística, la selección sub-20, pues me parece bastante bien. Gustavo ha hecho un buen trabajo. Lastimosamente, el último partido fue de mucho choque, de mucho roce. Ahí está el reflejo de la muestra terminó casi en los golpes, pero me parece pues que va por un buen camino esta selección de Loredo que se está fogueando al máximo nivel posible, ¿verdad? Con los rivales de la región. Efectivamente, acabo de recibir, eso se lo voy a compartir. La Federación de Fútbol declaró sin lugar la apelación de Malacateco a la resolución que le otorgó 3 puntos a Misco. Recuerden que Malacateco hizo uso de alguien que no estaba inscrito para formar parte del cuerpo técnico del equipo superior y entonces una victoria en la cancha resultó siendo una derrota por el clásico 3-0. También ya se produjeron las elecciones en el fútbol sala y Héctor Arnoldo Aragón Fuentes, Fernando Javier Sotobando Martínez, Sergio Gabriel Contreras Leal, Linet, ¿sabe quién es Linet? Don José Pablo. Linet Amarilis Cabrera Vélez, ¿sabes quién es ella? No, no, no. Es la secretaria de Gerardo País ahí en su empresa. Así que Ah, bueno. está para mantenerse como ya estuvo, ya ha estado y ahí está el apellido Vélez. Recordemos quienes están tan ligados, sobre todo Jorge Mario, al actual titular de la operación y Jaime Roberto Ortiz Monterroso. Mientras que en el fútbol playa, Jaime José Vélez, atención, Jaime José Vélez, allí más Florian, Oscar Rodrigo Lechuga Gámez, Gabriela Favero, siempre tiene que haber una dama, Juárez Rivera, Jorge Arturo González, Godínez Orozco y Aldani Leonel Laines Arriaga. Para mañana estarán llevándose a cabo las elecciones de comités ejecutivos de tercera y fútbol femenino. ¿Y qué te parece que en todas hasta el momento, las dos ya elegidas y las dos de mañana solo con planillas únicas? No, normal, Gustavo, total y completamente normal. Si usted ya sabe que aquí no les gusta la oposición, o sea, pretendemos cambios muchas veces, pero si son los mismos siempre, pues, como complicado y entre menos compitan, pues mejor es un mundo difícil y complicado al cual muchos quieren entrar, pero que no se les da la oportunidad. Digamos, hay como una rosca en donde se vive repitiendo lastimosamente y si pasó a nivel incluso de la presidencia, y usted lo sabe, cuando ganó Gerardo Páez no tuvo absolutamente nadie como contrincante, después no iba a poder ser sorpresa alguna que haya podido ganar, ¿verdad? ¿Cómo no iba a ganar si no había ninguna oposición en lo absoluto? Así que, pues al final de cuentas es lo que hay, creo que nos hemos tenido lastimosamente que acostumbrar a él. Sí, y aparte de que la fórmula establecida ahora por FIFA establece que esas oposiciones prácticamente se anulen en el camino. Explico. Si van a votar 50, por ejemplo, que fue el 50-0 de Gerardo, pero apareciera otro núcleo, otro grupo que convenza aparte de esos electores y ya tienen avales por escrito, por ejemplo, de que fueran 27 y ese es un compromiso escrito, entonces se quedaría un 27-23 y entonces así podría haber una oposición, pero cuando ya esa oposición se da cuenta que la otra parte ya tiene avales que le garantizan la elección, entonces se retira y por eso se da esas elecciones como acaba de ocurrir con Infantino, antes con Montagliani y lo otro que fue a nivel de un CAF por ya terminar su periodo directamente lo que es Rafa Tinoco para dar paso a en este caso, al nuevo titular de un CAF en el caso de panameño. Entonces, eso. Ahora, a nivel deportivo, ¿qué comentario te merece lo que ha generado en Estados Unidos la selección
con resultados, probando a jugadores, que en este caso, pues el técnico tendrá la última palabra si alguno o algunos de ellos pues figuran más adelante en la nómina oficial para el Mundial. Bueno, normal, Gustavo. Creo que es bueno que se tenga este tipo de torneos, de preparaciones, y así tiene que ser. O sea, este tipo de selecciones o de categorías son para probar, y usted lo sabe. O sea, este es donde más visoría se tiene que hacer, donde más chicos deberíamos de estar probando de cualquier parte, y si encontramos gente con talento, pues que se vaya consolidando y esto verse reflejado más adelante en selección mayor. Entonces, creo que es algo bueno. A mí en particular me gusta, aplaudo mucho eso y creo que ha sido dentro de los aspectos positivos que ha tenido esta gestión en la federación, porque sí le han dado seguimiento, le han dado continuidad, ¿verdad? A una selección que en teoría promete mucho. En la práctica, pues ya veremos, ¿verdad? Porque a veces una cosa es la apariencia y otra cosa es ya los resultados finales, a largo plazo en este caso. Pero creo que va por buen camino. Yo sí tengo mucha ilusión, mucha esperanza de que esto se vaya a ver reflejado más adelante, incluso en selección mayor. Bueno, te cuento que ya por terminar el primer tiempo, Achuapa y Antigua van 0-0. Así que punto de Achuapa para volverse a distanciar 7 de Mixco, ya con los mismos juegos, y Antigua agarrando otro puntito para mantenerse por lo menos en la zona de 8 clasificados. Desde luego que falta cerrar este primer tiempo y también pues el resto, que en este caso será la parte final. Y hablando de final, ya has mencionado que pensás que Estados Unidos, dentro de los candidatos que sean y se mencionan, sea el más adecuado para ser el sustituto de Indonesia. Le quedaría, pienso, José Pablo, si finalmente se da por esa ruta, que aparezca directamente un Estados Unidos siendo una especie de ensayo de logística para su mundial, que si tomamos en cuenta que México aspira ahora a organizar 13 partidos, a tener 13 partidos sobre 104 y algunos 8 o 10 Canadá, los Estados Unidos es una cosa gigantesca porque estaría desarrollando más de 80 partidos que de por sí serán muchos más que los 64 que hasta Qatar han tenido que realizar organizadores. Sí, correcto. A mí me parece que podría ser la prueba ideal, la prueba que se necesita para poder medir y saber todo el tema de logística, para ver si es correcto, si está bien realmente lo que se pretende hacer en el 2026, hacer una especie como de ensayo, pero más reducido, sin tanta presión, porque usted sabe que los ojos del mundo no van a estar observando el Mundial Sub-20. El Mundial de Selección Mayor, ese sí, pero en un campeonato sub-20 usted puede ensayar, le da como mucho más chance, o tiene más oportunidad de poder probar. Entonces, a mí en particular, bajo este tipo de condiciones, sí me gustaría que fuese así. El ideal incluso sería tripartito. Yo entiendo que no va a ser así, que es casi imposible que descartarlo, pero sí hubiera sido interesante por la logística de tres países, ¿verdad? México, Canadá, Estados Unidos, y cómo va a ser. No se puede hacer así, pero que por lo menos entonces sí se haga en Estados Unidos, en donde ya no hay que invertir nada y tienen infraestructura a la orden del día para que únicamente la FIFA diga, bueno, hagámoslo aquí y ellos lo pueden hacer. Efectivamente. Bueno, y nosotros ya lo hicimos así, en este caso, la relación con la gente acá en Contacto Deportivo, en este antepenúltimo día del mes de marzo, con un partido circulando de los que están reprogramados, con esa igualdad entre la doble A, que no es la que queda de los grupos que todos conocemos, sino que es la de Achuapa, el equipo cebollero contra el equipo Panza Verde, y una alineación que va a checar para ver cómo armó finalmente su once Ramiro Cepeda, tomando en cuenta las contingencias, sobre todo en la zona importantísima y vital de la portería. Así que gustazo saludarles siempre y hasta mañana.